tiene. Cuando la tengan lista la van entregando y yo la voy viendo. Básicamente van a construir dos comprimidos, un enalapril de 5 miligramos y un paracetamol de 500. Y están puestas ahí las vías que tienen que llevar. Lo que tienen que hacer es armar la formulación. ¿Cuánto pondrían de cada uno para lograr, por lo pronto, un comprimido y ese comprimido llevarlo a 100.000? Vamos a hacer 100.000 comprimidos de cada uno de esos dos. Utilicen las grabaciones, las diapositivas, todos los datos que tienen ahí metidos de manera tal de construir una determinada fórmula. No hablo del procedimiento, eso lo vamos a ver después, sino las cantidades que pondrían de cada cosa, algo que vamos a discutir el lunes que viene. Mientras ustedes lo van mandando, yo lo voy calificando. Si lo tienen para el lunes, bueno, lo calificaremos después del lunes, no importa. El asunto es que lo hagan, lo que me interesa es que lo hagan. Si lo hacen entre varios y comparten la idea, también, no hay problema. El hecho es que discutamos si lo hicimos bien o lo hicimos mal después, o qué habría que corregirle. Armamos formulaciones, es decir, tanto de esto, está el peso final del comprimido inclusive. Hacemos enalapril de 5 miligramos con un peso final de 100 miligramos. Hacemos paracetamol de 500 miligramos con un peso final de 700 miligramos. Y está uno, el enalapril, por granulación vía húmeda. El otro, el paracetamol por compresión directa. ¿Qué excipientes elegirían? Después discutiremos por qué los eligieron. Y obviamente llevar a la formulación al peso final. Cómo mezclarían uno, cómo mezclarían otro. Después vemos el procedimiento, pero la fórmula en principio. ¿Está? ¿Está correcto? Lo vemos para el fin de semana, Qué divino. Me voy a divertir el fin de semana que viene, pero lo vamos a ver para el lunes. Lo vamos a ver para el lunes. Posiblemente de acá a 3 clases hagamos otra tarea, pero con otra finalidad. De hecho, el lunes pretendo que discutamos también o que veamos qué tecnología o qué procesos utilizaríamos para hacer una y otra partida de comprimido. Recuerden una cosa, se los aclaro. El peso final que ustedes van a usar de cada ingrediente, tienen que llevarlo a 100.000. Es decir, vamos a mezclar polvo suficiente como para producir 100.000 comprimidos de enalapril de 5 y 100.000 comprimidos de paracetamol de 500. ¿Está? ¿Se entiende? Fenómeno. Bien, Luján, estás por ahí, De la Vega, estás por ahí, Sally también, Bianchi, bueno, estamos todos. ¿Cuántos somos, yo? 34. La clase pasada éramos 32. Sanabria, ¿estás por ahí? Ah, sí, estás acá. ¿Qué dice? Diga. Fenómeno. Chicos, antes de largar el tema hoy de recubrimiento, quiero hacer algunas aclaraciones sobre controles. ¿Qué se controla cuando un comprimido está terminado? De hecho, les cuento esto ahora porque no tenemos diapositivas armadas. Un comprimido suele llevar, hablo de controles de calidad, suele llevar controles que tienen que ver con su estabilidad y con su envasado, y tienen también controles que tienen que ver con su funcionamiento. Yo acá simplemente se los enuncio porque después lo van a ver con mucho más detalle cuando hagan garantía de calidad o control de calidad o aseguramiento, no sé cómo la llaman ahora, pero que tiene que ver con los controles de calidad farmacéuticos. La mano es así. En general, un comprimido tiene determinados controles que tienen que ver en principio
con su constitución, lo que se llaman controles organolépticos. Tienen que ver con la distribución del color, del colorante que se puso. Tienen que ver con el formato que la máquina que lo comprimió le dio. Son controles que pueden hacerse visualmente, que pueden hacerse estadísticamente, pero que dan lugar a determinados pensamientos. Por ejemplo, si uno ve que en una partida de comprimidos el color no está adecuadamente distribuido, lo primero que podemos pensar es que hubo problema con la mezcla y hay que rever todo otra vez. Todo otra vez. Hay inclusive lugares en donde con ciertos calibres se mide la altura del comprimido. Pensemos lo siguiente, consideren siempre un comprimido, una tableta, como si fuera un cilindro. Más allá de que pueda ser redondo o de otra forma, es como si fuera un cilindro. Una parte de arriba, una parte de abajo y un cuerpo de determinado grosor. Si es redondo arriba, redondo abajo y una altura. Un cilindro. Eso se controla por un lado. En segundo lugar, controles que tienen que ver con la química o la fisicoquímica. Uniformidades de peso, uniformidad de dosis. Eso ya es un poco más específico. Pero se supone que todos los comprimidos que se realizan tienen que tener un determinado peso, o estar incluidos dentro de un rango de un determinado peso. Eso en general lo hace ya directamente la máquina de comprimir, así que no nos preocupamos tanto de hacerlo de afuera. Sí, a veces se hacen, y tiene que ver con la variación y demás, lo que se llama uniformidad de dosis. Es decir, se mide por comprimido si realmente tiene la dosis que tiene que tener de principio activo dentro de un rango preestablecido. En tercer lugar, hablamos de controles llamados farmacotécnicos, que son lo que describimos la clase pasada, si más no recuerdo. Hablamos de dureza, resistencia de un comprimido a la rotura. Hablamos de friabilidad, que es la resistencia de un comprimido al desgaste. Creo que algo hablamos de eso en la clase pasada. Y no repetimos todo ahora, no hay drama. ¿Sí? Uy, me recorre un profundo silencio en el chat. ¿Será que no lo hemos hablado? Oh, vamos a los hechos. Ah, bueno, ahora me dejan un poco más tranquilo. Pero vamos a lo concreto. Les decía yo, dureza es la resistencia de un comprimido al desgaste. Hay un aparatito que se llama durómetro, o un sistema, porque a veces están incluidos en las mismas máquinas de comprimir, que lo que mide es cuál es la fuerza que se necesita para romper un comprimido, o para romper un comprimido de esa partida. Eso ya está preestablecido con una determinada fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. No, se hacen promedio, se rompen 10 comprimidos, 20, etcétera, etcétera. Piensen que en algún momento la dureza solía estar relacionada con la futura desintegración. Un comprimido muy duro, muy apretado, iba a tardar presuntamente más tiempo en desarmarse que un comprimido que tuviera una presión ejecutora menor. El asunto es que ahora con los super desintegrantes, la cross caramelosa, la cross povidona, etcétera, etcétera, por más duro que sea, si tienen incluido ese ingrediente, el comprimido se desarma. Eso quiero que lo revean o lo reveamos con la tarea que les puse. Les cuento, me olvidé de decírselos antes. La tarea es o suben escrito o suben archivo de texto. Pueden hacerlo afuera, fotografiar y subir. No hay problema. ¿Mm? Y lo tenemos guardadito ahí en tarea. Cualquier cosa me avisa. Les decía,
que para hacer la tarea pueden escribir ahí mismo Word o pueden subir un archivo de texto. Es decir, escribirlo en otro lado y subirlo, escribirlo a mano, hacer dibujitos, hacer aclaraciones, como les parezca. El hecho de que lo suban a tarea. ¿Ok? Fenómeno. Volvemos. Y en segundo lugar hablábamos de friabilidad, que es la resistencia de un comprimido, la resistencia que ofrece un comprimido al desgaste. No en este caso a romperse por completo, sino a perder porciones, ir desgastándose a medida que pasa el tiempo. Eso se hace en un aparatejo que se llama friabilómetro, del cual no tengo fotografías acá, lástima, porque ya en el laboratorio tenemos unos cuantos que todos podemos utilizar. Básicamente es una rueda con una pala adentro que lo que hace es mover una cantidad determinada de comprimidos determinado tiempo y comparar el peso de los comprimidos tomados antes de pasar por la rueda, tomado después por la rueda, y considerar el porcentaje que se perdió. A eso se llama friabilidad. La prueba está establecida desde hace muchísimo tiempo, a partir de un laboratorio llamado Roche, y se institucionalizó en todos los laboratorios del planeta. Tiene que ver con la conservación del comprimido antes de que éste sea administrado. Creo que les conté, se comprime, va a un tacho, después va a embajado, el blister se cubre, va a la cajita, de la cajita expedición al camión, el camión a la farmacia al cliente, el cliente lo guarda. Todo eso, o frente a todo ese circuito, el comprimido tiene que guardar su integridad. Y cuando llega al paciente que lo tiene que tomar, tiene que estar íntegro. Por eso es que se mide o se tiene en cuenta este asunto de la friabilidad. La friabilidad se considera hoy ínfima. Es decir, un comprimido no puede perder más de un 0.01% o menos de su constitución a medida que se mueve. Es muy poco lo que se puede. Antes se daba, inclusive la farmacopea argentina sexta, la anterior a la actual, daba hasta un 1% de posibilidad de friabilidad. Ahora, hay determinados comprimidos que son friables o que se les mide la friabilidad, y hay otros comprimidos en los cuales no se mide. De eso vamos a hablar un poco en la clase que viene, cuando veamos distintos formatos de comprimido. Hay comprimidos que son absolutamente débiles, entre comillas, por así decirlo, pero porque su funcionamiento requiere que sean débiles. Por ejemplo, un comprimido efervescente. Si bien se hace con la misma tecnología de cualquier comprimido, un comprimido efervescente en una prueba de friabilidad, girar con una pala dentro de una rueda, termina hecho polvo. Pero la idea es que ese comprimido efervescente caiga en agua y se desarme en forma instantánea. Otros comprimidos que no llevan prueba de friabilidad porque son, entre comillas, débiles, son los llamados comprimidos sublinguales. Un comprimido sublingual va debajo de la lengua y desaparece en forma inmediata. Para que pueda desaparecer en forma inmediata, no puede tener determinada dureza y mucho menos friabilidad, se va a desgastar enseguida. Pero eso, bueno, lo vamos a ver la clase que viene. Hoy, perdón, me quedan un par de pruebas por comentarles. Una que también tiene que ver con la farmacotecnia es llamada el test de desintegración. Es decir, comprobamos que el comprimido se desarma en tiempo y forma en el medio digestivo donde tiene que absorberse la droga. Todo esto que les estoy contando figura inclusive con los dibujitos en Farmacopea Argentina séptima. Básicamente es un cilindro con 6 lugares, es una prueba que se hace en forma estadística, y en cada lugar se pone un comprimido. Ese cilindro va a moverse, subir y bajar, moverse dentro de un líquido preparado a imitación del líquido digestivo, ya sea estomacal o ya sea intestinal.
de acuerdo a dónde la droga se tiene que absorber. Ese cilindro se mueve, sube y baja dentro de ese tacho con el líquido al cual hacemos referencia. Generalmente es un tacho de 900 mililitros a 1 litro. Yo digo tacho, pero es un vaso precipitado grande, es transparente. Y lo que se mide es el tiempo que tardan los 6 comprimidos en disgregarse, en desarmarse. Es decir, de ser comprimido a ser polvo otra vez. En la farmacopea suelen dar tiempos bastante largos, inclusive en algunos casos hasta 40 minutos para la disgregación. Hoy las disgregaciones son virtualmente instantáneas. Ustedes ponen el comprimido en el medio, que inclusive está temperaturizado. Básicamente es todo imitar el sistema digestivo. Un líquido preparado a determinada temperatura, con un determinado movimiento, que vendría a ser el peristáltico, pero imitado, y los comprimidos que se tienen que desarmar. Lo que se mide es el tiempo que tardan en desarmarse. Y una última prueba, que yo acá se las presento nada más, pero que se la van a describir con lujo de detalles en control de calidad, es la disolución o el test de disolución. En este caso también se hacen 6 comprimidos, pero cada uno en una bacha o en un tacho de 1 litro con un determinado y específico líquido. Y lo que se mide en este caso es si realmente la dosis de la droga incluida en el comprimido se disuelve en el medio en el cual va a ser absorbida. Lo que se mide entonces es la concentración de droga que aparece en el medio donde se disolvió. Y se mide en cada uno. También es una prueba estadística. Se hace de a 6 a la vez. De a 6 o de a 8 o de a 10, dependiendo de cómo sea la monografía presentada o el diseño de formulación presentado por el laboratorio con respecto al comprimido. Se lo deja mover un determinado tiempo, a veces con paletitas, a veces con caulitas. Recuerden que siempre el líquido se mueve. Y lo que se mide es si la droga se disolvió. Específicamente se disolvió. Todas las drogas, todos los principios activos incluidos en comprimidos, tienen un determinado límite de disolución que se llama Q. Q, la letra Q. ¿Qué quiero decir con esto? Q puede ser el 20, el 30, el 40, el 50 o el 80%. Si lo que se disuelve en el tacho supera el Q, la prueba está superada. Si algún comprimido tiene menos, habrá que repetir la prueba si se puede volver a hacer y salió bien. Pero Q es un límite. Yo me acuerdo de la atenolol. Hay una droga que se llama atenolol que se usa como bloqueante cardíaco para reducir el ritmo cardíaco en las arritmias, que creo que el Q que tiene es 80. 80 vendría a ser 80%. Si la dosis incluida en el comprimido deja arriba del 80%, se disuelve o aparece en el medio de disolución arriba del 80%, el comprimido funcionó bien. Fíjense que todo este comentario que yo les acabo de hacer tiene que ver con la conservación del comprimido por un lado, todo lo que es organoléptico y o físico-químico y o farmacotécnico, y lo que tiene que ver con su funcionamiento, las últimas dos, que el comprimido disgregue en tiempo y forma, se desarme. Se supone que si se desarma va a permitir la liberación y la disolución de la droga que tiene adentro. Y en segundo término, la disolución. Comprobar que efectivamente la droga que estaba dentro del comprimido esté disuelta en el medio donde tiene que absorberse. Acá es donde termina la función farmacotecnia. Es decir, la droga se disolvió y está para ser absorbida, ahí terminó. Lo demás va a depender de la droga y del tipo que tomó el comprimido, del sistema, del tipo que tomó el comprimido. Cuán soluble o más soluble sea la droga, cuán más absorbible o absorbible sea la droga,
Y por otro lado, la eficiencia del sistema de la persona que tomó el comprimido para poder absorber esa droga y que le haga efecto. ¿Se entiende? ¿Vamos? Bueno, dicho esto, hablemos entonces sobre recubrimiento. La clase de hoy va a ser cortita. Ustedes van a ver que en la ventana van a aparecer dos recubrimientos. Recubrimiento 1, recubrimiento 2. La clase va a estar dada con las diapositivas de recubrimiento 1. Las dos se las dejo para que ustedes las lean. Total va a ser un poco de lo mismo. No quiero que repitamos las cosas. Si hay algo que no entienden de ahí, por favor, me lo preguntan. La clase que viene, que va a ser más de ida y vuelta, me preguntan también de eso llegado el caso. La clase completa está constituida de dos grupos de diapositivas, pero voy a utilizar para hablar el primero. Che, denme un segundito que voy a servir un café con leche y largamos. Dale. Pero de nada, mi querido Waldo, y hay más cosas que explicar todavía. Che, si estuviese sido a cámara abierta, hubieran visto cómo me fui a servir el café con leche durante nuestro momento académico y podrían acusarme delante de la universidad. Así que obviamente nadie vio nada. Ah, se escuchaba, qué guachita, ¿eh? Qué bien. Y lo grabaste. Vázquez, lo grabaste. Mi correo no lo puse adelante. Por cualquier cosa, el correo que yo suelo usar siempre es, primero que me pueden escribir acá, el correo del sistema. Se pueden mandar mensajes al Canvas. Ahora, mi correo donde recibo con comentarios extra, por así decirlo, edufandino, con N, edufandino@arnet.com.ar. No contesto rápido porque a veces tengo que laburar, etcétera, etcétera. edufandino@arnet.com.ar. Edufandino todo en minúscula, todo junto. Sin ñ, con N. Edufandino. ¿Está? ¿Listo? Seguimos. Porque veo que están escribiendo. Ah, fenómeno. Bueno, vamos. Vamos. Cubiertas. Un comprimido suele recubrirse por algún método. Vamos a hablar de dos métodos después, pero un comprimido suele recubrirse básicamente con un objetivo primario, que sería histórico, que es el que aparece primero: proteger algún ápice sensible de determinada condición climática,
humedad, luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y mantener su opacidad. Mantener su opacidad. Ese era el principio. Ahora, después con el advenimiento de las cubiertas, con el advenimiento de las cubiertas poliméricas, de las que vamos a hablar al final, y algunas las nombramos en la clase pasada como excipiente, el asunto se complicó un poquito más. Digamos, la versatilidad aumentó un poquito más. A través de una cubierta no solamente puede protegerse su contenido, a través de una cubierta puede dársele a un comprimido determinadas ventajas, como ser liberar durante determinado tiempo, liberar la droga que tiene en un lugar donde se absorba mejor, ya sea en el intestino, ya sea en el estómago, ya sea en el intestino grueso donde hay mayor absorción del agua. Se pueden separar principios activos que pueden interaccionar entre ellos, recubriendo algunos, no recubriendo otros, o recubriendo distintos principios activos con distintos tipos de polímeros para que se absorban en lugares diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Lograr, creo que se los dije recién, que una droga se absorba durante un determinado tiempo a una determinada concentración y no mayor que esa, para lograr mayor eficiencia en la actividad o para reducir la aparición de determinados efectos adversos, etcétera, etcétera. Importante el punto 3. Diseñar una cubierta es parte del diseño de la forma farmacéutica. Es decir, un comprimido recubierto, su cubierta, es parte de su constitución. No se la hace afuera, no se la hace aparte. Es parte de la formulación completa. Suena medio tonto como se los estoy diciendo, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. La cubierta pasa a ser parte integral de la formulación. Pasa a ser parte integral de la formulación. Inclusive, un comprimido que va a ser recubierto, se le suele cambiar el nombre. Los comprimidos a recubrir suelen llamarse núcleos. Un núcleo no es otra cosa que una tableta o un comprimido que va a recibir un proceso de cubierta. Los núcleos suelen tener una forma específica que favorece su futura cobertura. Primero, generalmente van a ser siempre redondos. Van a ser un cilindro redondo. Pero un cilindro con este formato, lo que se llama biconvexo. Biconvexo. ¿Por qué razón? Cuando le agreguemos la cubierta, que suele agregarse líquida y después seca, se desparrama mucho mejor sobre la superficie del comprimido si el comprimido está armado de esta manera. Biconvexos. Fenómeno. Seguimos adelante. ¿Dónde se realizan las cubiertas? Básicamente dos tipos de instrumentos para producir cubiertas. Estos tambores redondos que parecen un tomate que se llaman pailas o los aparatos de lecho fluido. Así como podíamos granular, así como podíamos mezclar, los aparatos de lecho fluido también sirven para realizar cubiertas sobre comprimidos. Y su eficiencia es muy alta, muy grande. Les cuento que hace muchos años, cuando yo era un farmacéutico inexperto, el primer laburo que me tocó fue laburar el lecho fluido, que recién venían, eran recién diseñados, allá por fines de los 80. Y manejar un lecho fluido era un problemón, porque realmente no se conocía cómo funcionaban. Hoy el asunto desde el punto de vista tecnológico ha crecido notablemente y son mucho más piola de manejar. Pero en aquella época que funcionaban con alfalfa, era como más complicado, pero era una revolución tecnológica farmacéutica increíble. Se podían hacer partidas, recubrimientos o mezclas
de partidas de comprimidos a grandísima escala. Hablo de millones de comprimidos, hechos en mediodía, por así decirlo. Pero se utiliza para determinados momentos de recubrimiento. En otros, en la mayoría se utilizan estos bichos. Las pailas. La paila es un tambor con una abertura, como ven acá, dentro de los cuales se ponen los núcleos que van a ser comprimidos, y los núcleos reciben en forma de rocío o de líquido, dependiendo del tipo de cubierta que le vayamos a poner, la cubierta que van a recibir. Este tambor gira, y en ese giro, las pastillitas o los comprimidos se van recubriendo. Salgamos de la industria farmacéutica. Los M&M o los confititos esos de chocolate que están cubiertos con una pasta de caramelo, se hacen en aparatos como estos, con tecnología similar, con la diferencia de que como las coberturas suelen ser de chocolate o sobre chocolate, el material con el que se construyen las pailas es de cobre. Es de cobre, porque mantienen el calor más estable. No es necesario para comprimir, para recubrir comprimidos de aplicación farmacéutica, pero les cuento que el hecho paila o el hecho de recubrir tabletitas duras no solo se aplica en la industria farmacéutica, en las golosinas también. Che, ¿ustedes conocen los Subus confitados? Que son mis caramelos favoritos, tienen como 200 años. Se hacen de la misma manera. Subus confitados, eso que venden en el cine. Unos cuantos kilos que tengo encima tienen que ver con comer ese tipo de caramelo. Seguimos. Acá es una descripción más o menos burda de lo que es la paila. La paila es una cacerola enorme. Tiene una forma medio atomatada, por así decirlo. Es decir, es más ancha en el medio y achatada en los polos. Suele girar en una determinada dirección, dentro de la cual se incorporan los comprimidos a recubrir, y sobre ellos es vertido el líquido que va a realizar la cobertura. Generalmente se vuelca en forma de rocío a través de un sistema de rociadores o pistolitas rociadoras que producen una determinada dispersión del líquido, inclusive ya calculada anteriormente, porque se sabe a través de la dispersión del líquido, más del movimiento de rotación de la paila, cuánto tiempo va a tardar esa partida de comprimidos en cubrirse por completo. Por supuesto que como la cobertura se vuelca en líquido, dentro de la paila hay un determinado gradiente de humedad conocido y una determinada temperatura conocido que va a producir el secado de lo que está dentro. Que va a producir el secado de lo que está dentro. El hecho es que cuando terminó todo el proceso, es decir, la paila dejó de girar, los comprimidos se detienen y la pistolita que largaba la cobertura terminó de largarla, todos los comprimidos están sueltos, es decir, no pegados unos sobre otros, y cubiertos con una cubierta de medida pareja. Es decir, están todos igual. En el lecho fluido pensemos en el mismo procedimiento de cobertura, pero en este caso no es una cacerola que gira, sino aire inyectado que levanta los comprimidos al aire. Los comprimidos se encuentran en el aire y son rociados a través de determinados rociadores cuya presión de salida es mayor que la presión del aire que mantiene los comprimidos suspendidos. El resultado es una cobertura mucho más pareja.
Como dice la última parte, se usa para lotes muy grandes en producción industrial. Tipos de cobertura. Es decir, ¿con qué se puede recubrir un comprimido? La más vieja de todas, medio en desuso hoy, pero todavía existe, lo que se llama grajeado. Cobertura con azúcar. Azúcar que va a llevar también determinados componentes que van a producir la cobertura final. Segundo lugar, la cubierta fílmica, la más extendida de todas. Se elige un determinado film, un determinado polímero, que produce determinada cobertura. De esos polímeros vamos a hablar de varios. Acrilatos por un lado, celulosa por el otro. Esa cubierta fílmica suelen venir en suspensiones, ya sea en líquido orgánico o acuosas. El líquido se evapora y se produce la cubierta, ya sea de celulosa, que va a ser indigerible, simplemente va a permitir salir su contenido, el contenido del comprimido en tiempo determinado, o de acrilatos que de acuerdo al pH pueden ser destruidos o no. No van a ser absorbidos, pero sí desarmados. Y recubrimientos por compresión. Es decir, hay máquinas que son capaces de apretar determinada cubierta sobre el comprimido ya hecho para lograr una determinada cobertura. Recalco, algo que no les dije antes. Se pueden recubrir comprimidos, se pueden recubrir granulados. Cuando recubrimos granulados, solemos hablar del producto final como microgránulos o gránulos, que no es otra cosa que una mezcla granulada y recubierta. Eso se puede hacer también en paila o en lecho fluido. Después ese granulado o esos microgránulos pueden utilizarse para encapsular, para incluir en comprimidos, para mezclar con otros principios activos que también pueden estar granulados o microgranulados, para evitar que tengan contacto uno con otro cuando son incompatibles, etcétera, etcétera. Extendemos nuestro pensamiento de la cobertura más allá del hecho comprimido, sino que puede utilizarse para varias cosas. Inclusive pueden usarse coberturas para preparaciones dermatológicas, que son mucho más blandas y generalmente, pues son grasas, se hacen por compresión. Grajeado o confitado. Vamos a empezar con la más vieja. El grajeado consiste en recubrir un comprimido con una solución azucarada, con un jarabe. Es, como dice ahí la diapositiva, muy difícil de estandarizar. Generalmente las grajeas las hace algún tipo que sabe cómo hacerlas. Y el proceso de producción de una grajea, de un confitado de azúcar, suele ser muy largo. Pues son varias etapas que se van haciendo, etapas que tienen que estar terminadas antes de empezar la que sigue. Lo más probable es que un grajeado tarde por lo menos en terminarse 4 días. 4 días. En algunos casos, como también dice ahí la diapositiva, hay determinados principios activos que pueden incorporarse en la misma cobertura, la cobertura azucarada. Cosa que hasta ahora en las cubiertas fílmicas no ha pasado. Ya va a pasar, ya le van a pescar la vuelta, no se hagan problemas, pero en principio no ha pasado. La cobertura azucarada indefectiblemente es siempre opaca. Es decir, al jarabe que vamos a usar para recubrir y que vamos a secar para que el caramelito quede arriba del comprimido, siempre va a estar opacificado. Es como una especie de ley de fe. ¿Por qué razón? El grajeado en la aplicación farmacéutica tenía que ver con la protección del contenido frente a la luz y la humedad.
se realiza en pailas, sí o sí lo vamos a hacer en pailas. No se puede hacer en lecho fluido porque haríamos un terrible pegote. Y requiere 5 etapas, o 4, diría yo, pasos de preparación. Primero lo que se llama etapa de aislamiento. Al comprimido se lo recubre con una determinada solución que lo que va a evitar, después de secada, es que el agua del jarabe que produce la cobertura tenga contacto con el comprimido. ¿Qué es lo que se usa? Goma laca, acetoftalato de celulosa, etcétera, etcétera, generalmente al 15% en alcohol. Lo que estamos usando es un hidrófugo, un repelente al agua. Recubierto, digamos, cobertura hecha para evitar el contacto del comprimido, del polvo del comprimido, con la solución acuosa de jarabe que vamos a echar después. A veces se le suele agregar algo de carbonato de calcio, talco, para evitar que los comprimidos se peguen entre sí. Pero eso se hace siempre muy a ojímetro, de acuerdo a lo que ve el tipo que lo está haciendo. El hecho concreto es que en nuestra primera etapa lo que hacemos es poner la paila a funcionar, echar los comprimidos adentro y rociarlos con una solución de goma laca o acetato de polivinilo al 15% en alcohol para evitar el futuro contacto del contenido del comprimido con la solución acuosa futura. Segunda etapa, lo que llamamos engrosamiento. Acá se agrega el jarabe. Ahora, el jarabe que se utiliza no es un jarabe simple al 82% de sacarosa. Lleva sacarosa, puede llevar gelatina, suele llevar dióxido de titanio como pacificador, un polvo muy finito, que de alguna manera desconocemos. A veces en vez de dióxido de titanio puede tener talco, eso mezclado con colorantes e inclusive con algún conservante, dado que es una solución azucarada. Algún nipa puede estar metido en la cubierta. Eso se mantiene en movimiento antes de hincharlo dentro de la paila, básicamente para que el colorante mantenga su homogeneidad, el dióxido de titanio mantenga su homogeneidad en la suspensión y todos los comprimidos se cubran de manera pareja en cuanto a color y en cuanto a opacidad. El engrosamiento, como dice ahí la diapositiva, puede generar un incremento de entre el 25 y 50% del peso. Eso ya está como muy estipulado. Piensen que ya terminamos con los comprimidos en cuanto a su aislamiento. Están todos cubiertos con goma laca o con acetato de polivinilo. Y empezamos a agregarle una solución acuosa, la cual tiene que engrosar al comprimido y transformarlo en un confite. El término grajea significa un comprimido confitado. Entonces, ustedes leen grajea en la cajita de un medicamento, obviamente ese medicamento, esa pastilla está recubierta. Antes se aplicaba específicamente al azúcar, hoy se aplica al azúcar o a determinados engrosamientos realizados con polímeros, que imitan el engrosamiento del azúcar, que ya eso se puede hacer y se evita el tratamiento largo de un confitado. Alisado, tercera parte. El alisado, como tercera parte, lo que requiere, lo que se busca es que todos los comprimidos tengan un tamaño similar. En este caso ya todas las grajeas tengan un tamaño similar. Se usa agua o se utilizan soluciones de jarabe de menor concentración. El hecho es que todas las grajeas tengan un aspecto similar, tanto en cuanto a su textura, es decir, que sean todas lisitas y todas con el colorante igual. Todas con colorante igual. Acá hablamos 4 coloreados.
coloreado generalmente está incluido. A veces puede pasar como dice acá, que esté separado, pero la coloración suele estar incluida en el engrosamiento. La coloración está incluida en el engrosamiento. Eso suele ser lo más probable. Que el color esté incluido en el engrosamiento. La idea es que la grajea tenga un color parejo. Esto tiene que ver más con la estética que con el funcionamiento. Tiene que ver más con la estética que con el funcionamiento. Y finalmente lo que se llama lustrado. Lustrado es básicamente hacer pasar a las grajeas ya listas, hacerlas pasar por una solución aceitosa. En general es una solución de cera de abeja, cera carnaúba, es decir, una solución muy grasa en solvente orgánico. Se embeban las grajeas, sino que la paila se pone en una especie de lodo embebidas en el aceite, la grajea gira y se ilustra. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando agarra la grajea entre los deditos, no se derrita el azúcar y la grajea se deforme o se pegoteen los dedos. Mientras la paila va girando, el solvente orgánico se va evaporando y las grajeas terminan cubiertas. Imagínense como colofón final que si cada uno de estos procedimientos, el aislamiento, el engrosamiento, el alisado o el lustrado, tienen que estar listos o terminados antes de empezar la etapa que sigue, la forma o digamos la formulación a recubrir tarda mucho tiempo en lograrse. Y de hecho hasta no hace mucho tiempo, muchas grajeas se hacían de esta manera. Buscapina compuesta, sertal, claritine, algunas pildoritas de la buscapina simple. La buscapina simple igual se sigue haciendo como de esta manera, porque se usa poquito, son comprimidos muy chiquititos. Pero la idea era siempre proteger el contenido de la actividad de la luz o de la actividad de la humedad. Y en su momento se usaba para muchos productos de tirada grande, como es la buscapina, como es el sertal. Hoy la buscapina compuesta y el sertal tienen un formato parecido a una grajea, pero no se hace de esta forma. Se hace con polímeros que imitan el formato que tenían esas pastillas antes cuando se las hacían con azúcar. ¿Por qué razón? Mucho más rápido, mucho más simple y mucho más barato. Y por otro lado, reproducible. Es decir, cualquiera puede hacerlo. No es necesario que haya un artesano especialista en grajea para lograr el producto de calidad. ¿Me entendieron? ¿Me entienden? Sino que el laboratorio lo puede... Exacto. Seguimos. Las cubiertas fílmicas. Las cubiertas fílmicas o las cubiertas poliméricas son hoy virtualmente las que se usan para todo. Para todo. En la clase de excipientes aparece, tienen alguna que otra diapositiva donde aparecen todos los tipos de polímeros comercializables para lograr coberturas. Existen tres tipos de uso corriente. El más viejo y que se usa bastante poco es el acetostalato de celulosa, aquel que alguna vez me tocó usar a mí hace 30 años. Segundo, los acrilatos. Los acrilatos son de uso corriente. Polimetacrilatos son productos que se suelen conocer a través de su marca comercial, Eudragit. Eudragit. Igual está en la fotocopia, en las filminas que vimos la clase pasada, que tienen distintos formatos y distintas construcciones. Hay poliacrilatos que pueden desarmarse con pH, hay poliacrilatos que son independientes del pH, hay poliacrilatos que se degradan a pH ácido, hay poliacrilatos que se degradan a pH alcalino, y eso permite de alguna manera hacer que distintas drogas puedan absorberse o liberarse en distintos lugares del sistema digestivo. Que esa es en general la idea, más la de la protección del contenido.
Y finalmente la celulosa. La celulosa es una cubierta indigerible. No se va a disolver ni se va a desarmar de ninguna manera. Se utiliza básicamente para lograr la liberación controlada del contenido del comprimido que tienen a partir de la intercruzamiento de las ramificaciones de la celulosa, que dejan determinados espacios libres, por lo cual se puede introducir el líquido digestivo, disolver la droga que está dentro y permitir que salga a determinada velocidad. Esa velocidad de salida va a estar determinada o manejada a través del grosor de la capa de celulosa. Es decir, básicamente la celulosa se utiliza para lograr acción sostenida en el tiempo, de lo cual vamos a hablar largo y tendido de acá a un par de clases. Seguimos. Che, ¿me van atendiendo todo? ¿Me entienden bien? Ok, si no reparen en detenerme, por favor. Acetostalato de celulosa, viejo, vieja cobertura que inclusive en algún momento ni siquiera se opacificaba. Se usaba básicamente, porque se degrada pH 6. Eso se usaba o se usa para hacer recubrimientos en algún tipo de medicamento que pueda ser agresivo para el estómago, por ejemplo la aspirina. Por ejemplo la aspirina. De hecho, lo que alguna vez me tocó hacer a mí era geniol recubierto. La idea era llevar la aspirina del geniol que atraviese el estómago, se degrade a pH 6 en el intestino y redujera la agresión gástrica. Muy simple, se usa muy poco hoy. Poliacrilatos. Los poliacrilatos son en general las cubiertas más usadas de todas. Se usan para lograr los efectos que le conté, se usan para imitar cubiertas de otro tipo, ¿no? Que parezcan similares a lo que se hacía en otra época. Se usan para hacer microgránulos, separados de acuerdo a su sensibilidad al pH, etcétera, etcétera. La preparación de poliacrilatos se realiza en suspensiones. Suspensiones que pueden ser en medio orgánico, generalmente en cloruro de metilo, o en agua. Hoy existen suspensiones acuosas. Los poliacrilatos se suspenden, las suspensiones, perdón, de poliacrilato, para decirlo mejor, son en tamaño coloidal. Esas suspensiones suelen estar coloreadas con lacas alumínicas, suelen estar opacificadas con dióxido de titanio y suelen llevar agregados llamados plastificantes, que es lo que aparece por acá. Los plastificantes no son otra cosa que sustancias o materias primas que lo que hacen es aumentar el rendimiento de la cobertura. Es decir, un sistema de cobertura polimérico poliacrilato más un plastificante reduce la cantidad de cobertura que tenemos que utilizar para cubrir la misma cantidad de comprimido. El plastificante lo que hace es mejorar el rendimiento en la cobertura. Obviamente tiene límite, nunca se pone más plastificante que cobertura. Simplemente se agrega un poquito para mejorar la calidad, digamos, el rendimiento de la cobertura. Se puede usar esos plastificantes en poliacrilatos y en celulosa. Generalmente son polietilenglicales. Polietilenglicales. Una especie de enganche entre lo que es orgánico y lo que es acuoso. Acá les habla de que el poliacrilato viene en cloruro de metileno, cloruro de metilo o agua, dependiendo de cómo se haya preparado o cómo sea el producto original. Finalmente la celulosa.
No me quise detener en los productos Seudagit porque los tienen todos descritos en las... no me sale. En las diapositivas que vimos la clase pasada. Pero sepan que los poliacrilatos pueden utilizarse como cobertura e inclusive en algunos casos, que también lo describimos en la clase pasada, pueden utilizarse para conformar una matriz, es decir, un comprimido. Un comprimido que va a llevar dentro un determinado principio activo que va a ser extraído. Porque un comprimido de aquilatos es un comprimido plástico, es indigerible. Lo único que se puede hacer es ser extraído. Nos vamos a detener un poquito en ese tipo de extracciones y acá un par de clases. Bueno, finalmente la celulosa. La función principal, como dice la primera parte de la diapositiva, es la liberación sostenida. La celulosa no se desarma. Permite que los líquidos del sistema digestivo extraigan el contenido, su contenido del comprimido, a un determinado tiempo, para lograr una liberación estable durante un determinado tiempo. Se puede aumentar su rendimiento con el uso de plastificantes, se puede aumentar el grosor de esa capa de acuerdo, aumentar o disminuir de acuerdo a la velocidad que se quiera lograr en cuanto a la liberación del contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un comprimido de celulosa se expulsa, una capa de celulosa se expulsa tal cual se consumió, es decir, puede que esté vacía o extraída, pero nunca se desarmó ni se rompió, cosa que sí pasa con los acrilatos. La celulosa es parte importante, y lo vamos a ver, te les decía yo en un par de clases, en la constitución de un sistema de liberación sostenida llamado bomba osmótica, el cual vamos a describir con cierto detalle, como les decía de acá un par de clases. Bueno, ¿todo bien? Les dije que hoy iba a ser un poco más cortito. ¿Está todo bien? ¿Me escucharon bien? Necesito alguna respuesta afirmativa, si no tenemos que volver a la 1 y empezar de nuevo. Recuerden que hay un recubrimientos 2 que lo dejo a vuestra lectura. ¿Está? ¿Se tomaron alguna leche? ¿Media luna? ¿Algo? Algunos de ustedes están en el trabajo, supongo. Si quieren llamar a alguno para que me escuchen, no hay drama, lo traen, esto es público. No hay drama, ¿eh? Y tomamos la leche todos juntos. Torta frita, Waldo, qué degenerado que es. Mirá, y no te puedo pedir una porque la magia de la televisión no me lo permite. Chicos, que tengan una buena semana. Recuerden hacer su tarea y la haremos la clase que viene. ¿Está? Me interesa que la hagan. No importa si está mal o bien, eso lo vamos a discutir. Que no es que esté mal o bien. Estamos haciendo una especie de trabajo práctico. ¿Les va? Vamos, a ver qué sale. Abrazo a todos y cuídense. Dejo de grabar.